お前は俺のものだ。Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de Berserk. Sí, acá en el canal de Riku y JP. Yo soy JP y como les decía recién, nos reunimos nuevamente para hablar de Berserk, el mejor manga que existe sobre la faz de la tierra, y en un tomo que la verdad lo recordaba peor de lo que realmente fue. Fue increíble este tomo, aunque hay que decir que casi no aparece Guts. Es en el único tomo en el cual creo, si no me equivoco, solo aparece una vez. Y estoy hablando del volumen número 34. Pero antes de comenzar les tengo que decir que me disculpen, la review del volumen 33 no pude hacerla. Como saben, estuve con muchísimo trabajo durante diciembre, ya lo he explicado en otros videos, y la verdad se me han acumulado videos para hacer. Tenía planeado hacer 2 videos más sobre Berserk, o sea, volumen 33 y otro más que voy a hacerlo más adelante, y tenía también, bueno, los videos de Hunter y Chainsaw Man con los que me fui atrasando. Así que nada, disculpen que la review del volumen 33 no pude hacerla, pero bueno, si les interesa díganme y la haré igualmente, a pesar de que ya avanzamos al 34. De todas maneras, es imposible hablar del tomo 34 sin nombrar algunas cosas de las que sucedieron en el 33. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Y desde ya los invito a que me dejen un like si el video les gusta, que se suscriban, que compartan, que pasen por nuestras redes sociales y todo lo que ustedes ya saben. Y ahora sí, comencemos con la review. Como vimos en el volumen anterior, nuestros amigos Guts y compañía, esta nueva banda que él lo acompaña a él, básicamente ya están básicamente ya están arriba del barco dirigiéndose hacia lo que es el reino de los elfos, la isla de los elfos, básicamente el hogar de Pac. Y es por eso que, como si bien en este volumen toda la acción se centra en lo que es el continente, casi que no lo vamos a ver, salvo por un momento muy puntual y muy importante en el tomo 34. Pero antes de eso también vale la pena recordar que en el volumen anterior, en el 33, Ganishka, utilizando a los Beherit artificiales, logra tener una segunda reencarnación. Básicamente logra transformarse por segunda vez, transformándose ahora en una bestia colosal con miles de brazos, miles de caras, y incapaz de recordar su propia esencia. Básicamente a mí me gusta decir que Ganishka, digamos que pierde el ego, o sea, no el ego de ser como superior, sino el ego de lo que le da su personalidad y su individualidad. O sea, deja de ser él mismo, a pesar de que, como vemos en este tomo, recuerda algunas cosas de su vida. Pero bueno, es así como básicamente se infecta, o sea, tiene esta apariencia nueva, titánica, y no logra distinguir, esto es importante, no logra distinguir otros humanos. O sea, él es tan grande que solo ve bichitos y va caminando y los pisa y siente que aparecen flores rojas, hermosas, pero en realidad es que está aplastando a su propio ejército a medida que camina. Además, también hay que recordar que la noche anterior en la que Ganishka se transforma, el ejército de Griffith, y en realidad Laban y Owen, Laban logra salvar a los supervivientes que hay todavía pertenecientes a Midland dentro de la misma. En algo que me encanta cómo está resuelto, ya que vemos esta serie de causalidades que hacen que se den ciertos elementos para que la gente pueda escapar. Por ejemplo, esto de que justo Ganishka invoca el poder de los Beherit artificiales, absorbe a todo su ejército, se forma esta miasma, esta neblina, y al absorber al ejército quedan las armaduras tiradas y las mujeres
pueden escapar utilizando las armaduras. Bueno, todo esto es muy espectacular. Y es así que llegamos al volumen 34, donde, como decía antes, sinceramente lo recordaba menos interesante de lo que realmente es. Sobre todo porque no recordaba que el pasado de Ganishka estaba en este tomo, pensé que estaba en el siguiente. De hecho, en este volumen vemos lo que es el final de Ganishka. Yo no sé por qué pensaba que era un tomo más, pero este tomo realmente fue espectacular, ya que, como digo, tenemos lo que es primero esta reflexión de Ganishka, como digo, esta criatura gigante la cual perdió su ego y es incapaz de distinguir a otro ser humano. Básicamente él lo que dice es que está muy solo y que siente que no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Es interesante también ver cómo en un momento él logra ver a Griffith en la distancia, esta luz enorme que proyecta, y esto es lo que él quiere. Pero mientras lo está viendo a Griffith, él tiene una reflexión muy interesante en la cual dice: el que tiene la luz a sus espaldas se encuentra en la sombra más densa. Obviamente esto es justamente lo que sucede con Griffith. Y tiene un poco que ver con lo que yo preveo, que vengo diciendo siempre, de los sentimientos de Griffith y lo que está haciendo él en cierta manera con todo, bueno, desde que comenzó el eclipse, desde que hizo el gran sacrificio. Y es que yo tengo la sensación de que Griffith en realidad es la persona que más sola se siente en este momento, a pesar de que está acompañado por un montón. Todos son simples herramientas. Y si bien él es el portador de la luz para lo que es la mayoría de la humanidad, él hacia donde va solo puede ver oscuridad, ya que tiene la luz a sus espaldas. Es muy interesante esta reflexión de Ganishka. La verdad que creo que Ganishka, lo vengo diciendo desde el primer tomo en el que apareció, pero es uno de los apóstoles más interesantes y que nos entregan algunos de los mejores momentos de todo el manga. Tengamos en cuenta que tuvo los huevos, por decirlo de alguna manera, de oponerse a un integrante de la mano de Dios, a pesar de que su propio instinto, como vimos en el volumen anterior y en el anterior, lo hacen querer seguirlo, ya que en cierta manera está unido, está atado al destino de los integrantes de la mano de Dios. Bueno, acá vemos cómo justamente tira esta reflexión antes de desaparecer. Pero además también conocemos un poco su pasado, el cual, permítame decirles, también es súper interesante, ya que desde muy chiquito, desde muy temprana edad, conoció los errores de la vida, a pesar de ser un príncipe y luego un rey. Y es que su padre tenía miedo de él, sus hermanos tenían miedo de él, hasta su madre lo envenenó cuando era solo un niño. Esto nos hace pensar un poco también en que no solamente Guts es el único que sufre en ese mundo tan cruel, ¿no? O sea, hemos visto vidas terribles a lo largo del manga, y el hecho de haber nacido en la realeza no te asegura nada, como vemos acá. No es que por más que hayas estado en la realeza puedas tener una vida tranquila. El propio Griffith en el principio de la obra, en el principio de lo que es la Edad Dorada, una vez reflexiona con Guts sobre esto, sobre ¿hay algo más además de ser rey? O sea, hasta un propio rey es esclavo en cierta manera del mundo en el que le tocó vivir. Y es acá donde lo vemos. Miura no da puntada sin hilo a la hora de mostrarnos estas reflexiones, estos momentos que pasan dentro de las cabezas de los personajes y que muchas veces, en cierta manera, lo hemos visto antes, como acabo de decir, con la reflexión de Griffith. Creo que es súper interesante. Y como digo, primero su madre, su propia madre, intentó matarlo para que su hermano menor heredara el trono. ¿Qué le hizo pensar a la madre elegir al menor por sobre el mayor? Bueno, no lo sabremos nunca. Por otro lado, como decía antes, intentaron asesinarlo, el propio padre mandó a asesinarlo. Y luego, cuando ya era mayor y cuando ya era rey, ni siquiera así pudo estar tranquilo, porque primero te cuentan nadie lo aceptaba como rey, luego gracias a la fuerza bruta y gracias a imponer miedo, logró que lo respetaran, o más que lo respetaran, que lo temieran. Él mismo dice, tenía que ejercer un miedo mayor al que yo sentía. Esa frase creo que es increíble,
Pero no solo eso, luego se vio en la necesidad de hacer lo mismo con su propio hijo, matar a su propio hijo. De esa manera cumpliendo el ciclo total, una especie de lo que pasó con Guts y Gambino en cierta manera. Si bien Gambino no intentó matar a Guts en un primer momento, luego sí, pero primero sí lo vendió. Y creo que es una de las traiciones más dolorosas de todo Berserk, y la vemos replicada en esta parte con Ganishka. Creo que es un momento increíble en el manga. Es así como ahora que ya perdió su ego, que ya perdió todo lo que lo hacía no querer ir hacia la luz, vemos cómo Griffith se posa sobre él. Y acá, además de tener uno de los paneles más emblemáticos de todo el manga, con la aparición de Skull Knight por la espalda de Griffith y un arte espectacular de Miura, vemos lo que es la creación del árbol del mundo, ya que Skull Knight, utilizando su espada de resonancia, la espada con la cual puede en cierta manera romper el espacio-tiempo, ataca a Griffith, pero Griffith no le hace absolutamente nada. Incluso vemos cómo el tajo queda en el cielo y él, o en el aire va, y él lo agarra con su mano y lo apoya arriba de Ganishka para de esa forma abrir un portal y romper, ahora sí de una bendita vez, lo que es las realidades, romper lo que es lo que separa al mundo real del mundo de las ideas, un poco como siempre digo el South Park, pero es que es así. Los mayores placeres y temores de la humanidad salen al mismo tiempo, haciéndose presentes en todo el mundo. Vemos como hay una estampida de unicornios, los cuales son perseguidos por una hiedra, ¿es? No, ¿cómo se llama? Bueno, por uno de esos gigantes, tiene un montón de cabezas, se me fue el nombre ahora. Vemos cómo aparecen trolls, vemos la mítica escena en la cual aparecen dragones, los cuales yo sigo manteniendo la teoría de que en algún momento Miura quería hacer que Guts peleara contra ese dragón para realmente cerrar el círculo y tener la Dragon Slayer, la espada. Pero bueno, en honor a Godo, pero bueno. Vemos un montón de paneles espectaculares mientras, antes de que sucediera eso, también, o sea, el arte en este tomo está en un nivel altísimo, pero además de eso, vemos como todo lo que son las fuerzas unidas de Midland y lo que queda de las fuerzas de la Santa Sede están peleando contra estos esbirros que va largando Ganishka, y los cuales no sabemos si él tiene control o no, pero básicamente son miles y salen de su propio cuerpo y están, bueno, peleando justamente contra las fuerzas armadas de Griffith. Antes de eso es también muy interesante ver cómo Griffith da la orden de que su ejército de apóstoles se transforme en apóstol, y ahí la humanidad empieza a sentir miedo, empiezan a decir, che, pero ¿con quién nos aliamos? Pero es gracias a la intervención de Sonia, que les habla a todos, a sus mentes básicamente, que les dice que no sean idiotas, que en este momento lo único que importa es la supervivencia, lo único que importa es destruir al enemigo que tienen adelante. Da lo mismo si estás peleando con un demonio a tu lado o si estás peleando con otro humano. En definitiva, tienen el mismo objetivo y es la oportunidad de seguir adelante. Incluso el mismo Papa de la religión de Berserk también intercede ahí y él dice, esto es un momento hermoso, esto es un momento único, haciendo referencia a todo lo que está sucediendo y al impacto visual que están teniendo, porque el ejército es increíble. Es ahí cuando activa todo lo que es la humanidad y empiezan a pelear codo con los apóstoles. Incluso vemos a Irvine en un momento en el cual la salva una vez más a Sonia, si no me equivoco, esta ya es la segunda vez en que intercede cuando Sonia está en peligro y la salva, dándonos a entender que estos dos personajes, por lo menos una cierta relación, aunque sea de respeto, se tienen. Sé que hay gente que, bueno, fanarts asquerosos, todo eso. Yo no creo que pase por ahí la relación de ellos dos. De hecho, para mí Sonia la veo mucho más cercana con Mule, pero es cierto que Irvine por lo menos sí tiene un interés real en Sonia. Quizás por esto de que Sonia tiene unos ciertos poderes o algo por el estilo. Pero bueno,
como decía antes, es acá cuando Griffith hace esto con la espada de Skull Knight. Se abre el portal, se fusionan los mundos y tenemos acá el único vistazo de Guts. Y es que a medida que va pasando esta especie de onda expansiva por todo el mundo, vemos un vistazo del planeta Tierra desde lejos, cosa que es la primera vez que sucede, que vemos el mundo de Berserk como tal. Lo vemos acá a Guts siendo traspasado por esta onda y vemos el único panel en el que aparece en todo el tomo, pero es un panel icónico, ya que representa lo que es ahora sí la humanidad entrando en la fantasía y el manga entrando en fantasía, cambiando por completo la saga y entrando en la última saga que Miura iba a hacer alguna vez. Eso también creo que es muy importante decirlo. Es la última saga en la que Miura trabajó y quedó inconclusa. Nos acercamos dolorosamente al final de lo que escribió Miura. El tomo 41, ya estamos ahí cerquita, son 6-7 tomos más. Es muy poco, me genera mucho dolor solamente saber que nunca vamos a ver el final que Miura le quiso dar de la forma en la que Miura se la quiso dar, porque es cierto que probablemente con Koji Mori sí veamos el final que Miura tenía en mente, pero no de la forma en la que Miura lo tenía en mente. Obviamente Koji Mori jamás va a poder replicar de manera exacta lo que Miura quería, porque no es Miura. Lo mismo que si Miura terminara alguna vez algún manga de Koji Mori, supónganse, tampoco podría hacerlo, porque no está en la cabeza de Koji Mori. Así que es bastante triste eso. Pero bueno, nada, el tomo termina con lo que es la creación de la fantasía y la unión del mundo astral y el mundo real. Creo que es un tomo increíble, a pesar de que no hay casi nada de diálogo. Como digo, Guts no aparece, hay muy poco momento de desarrollo en sí como tal. Es más bien ver lo que es la unión de manera definitiva de el ejército de humanos junto con el ejército de apóstoles de Griffith, la unión del mundo astral y el mundo real, la destrucción de Ganishka junto con su pasado, ver un poco más de los límites de Griffith, ya que vemos que Skull Knight con la espada de la resonancia no es capaz ni de rozarlo. Y empezamos a ver un poco a Zod siendo un taxi también, de manera definitiva. Bueno, es cierto que ya lo había hecho, pero acá ya empieza a ser más un taxi más recurrente en la historia. Pero nada, realmente creo que es un tomazo, creo que fue un tomo increíble que nos entregó muchísimo, a pesar de, como decía recién, tan poco diálogo, tan pocas escenas en sí de desarrollo, pero sí mucho combate. El ejército de Griffith, lo vemos, es una aplanadora, por más que tenga adelante a estos esbirros que son casi tan poderosos como un apóstol. De hecho, vemos morir a varios apóstoles en este tomo, cosa que no es algo habitual. Sí vemos que la fuerza unida de humanos y apóstoles es casi imparable. Así que nada, como decía recién, tomazo increíble. Vuelvo a pedir disculpas que no hice la review del tomo 33, pero sí veo en comentarios que les interesa que la haga igualmente. No tengan duda, la voy a hacer. Gracias por haber estado ahí, gracias por acompañarme nuevamente en un nuevo año que está recién empezando. Ya es el tercer año, podríamos decir, que arrancamos en este canal. Así que nada, gracias por la buena onda, se los quiere muchísimo. Y nada, los espero en el próximo video. Hasta la próxima.